Hola, sean bienvenidos a nuestro video podcast Armero 1948, Fe, Venganza o Política. Hoy vamos a hablar del padre Pedro María Ramírez. Este es un caso que pasó hace más de 75 años, pero que en 2017 volvió a generar debate. También es conocido como el mártir de Armero. La pregunta que hoy nos trae es: ¿alguien puede ser mártir de fe para la iglesia y al mismo tiempo ser una figura polémica en la violencia política para su comunidad? Para desarmar este caso tenemos a Lina, especialista en contexto. Tenemos a Emily, especialista en religión y sociedad. Y a Jorge, especialista en política y poder. Alina, empecemos contigo. ¿Qué estaba pasando en Colombia en 1948 para que algo así pudiera ocurrir en Colombia? Bueno, buen día para todos los oyentes y mis compañeros. Bueno, para entender un poco de este caso, vamos a ubicarnos en la violencia. El periodo de enfrentamiento en Colombia fue entre liberales y conservadores a mediados del siglo XX. El detonante de todo fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este fue el denominado Bogotazo, y las revueltas que se replicaron en el país, incluyendo algunos municipios y departamentos, como lo fue Armero, Tolima. Bueno, el padre Ramírez no era nuevo en la iglesia, ya que fue párroco en las diferentes iglesias de Chaparral, Cunday y Fresno, antes de llegar a Armero. Es decir, ya llevaba años de carrera religiosa y pues ya era una persona con suficiente credibilidad. Cuando llega a Armero la noticia de que Gaitán había muerto, hubo una turba muy enfurecida a raíz de la violencia, y todas estas personas hicieron daños en la casa cural y en la iglesia esa misma noche. Ahora estamos con Emily, especialista en religión y sociedad. Emily, cuéntanos qué pasó esa noche de abril en el municipio de Armero, en el Tolima. Lo que pasó fue que esa noche el padre Ramírez fue asesinado a machetazos el 10 de abril de 1948, acusado por la turba de proteger a los conservadores. Con el tiempo su figura se transforma, pasa de ser una víctima más de la violencia a convertirse en el mártir de Armero. En el 2017 el Papa Francisco lo declaró beato, reconocido que murió según la iglesia por el odio a la fe. Hoy en día existe devoción activa hacia él. Hay un museo en Plata, Huila, que se ha convertido en el lugar de peregrinación, y gente que sigue pidiendo favores. Lo interesante aquí es que se declaró santo a alguien que no solo actuó espiritualmente, sino que también en un acto de poder simbólico la iglesia está decidiendo que esta es la versión concreta de lo que pasó. Gracias, Emily, por tu opinión. Ahora tenemos a Jorge, especialista en política y poder, quien nos va a dar su opinión. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Moni. Eso suena bonito, pero no todo el mundo está de acuerdo con esa historia, ¿cierto? Y ahí está el otro lado del caso. En esa época existía una alianza histórica muy fuerte entre la Iglesia Católica y el Partido Conservador. Hay versiones, no probadas documentalmente, hay que decirlo con cuidado, que señalan al padre Ramírez como un activista conservador que incitaba contra los liberales en medio de la pugna partidista. Y esto no se quedó en 1948, cuando se anuncia la beatificación en 2017. Fede Armero, Asociación de Sobrevivientes de la Tragedia de 1965, se opone públicamente y anuncia una carta al Vaticano pidiendo que se investigue mejor la historia antes de santificarla. Entonces, la pregunta de fondo es: ¿qué significa que décadas después la Iglesia tenga el poder de decidir cuál versión de la historia se vuelve oficial? Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿puede ser alguien mártir de fe y figura polémica de la violencia política al mismo tiempo? Como vivimos hoy, la historia del padre Ramírez muestra que la religión y la política casi nunca están del todo separadas. Ni siquiera decidimos la forma en que decidimos a quién llamamos santo.
Gracias por ver nuestro videoclip.